¿Qué tienen en común los limones con la Virgen María? Limón y medio limón. En principio nada, pero pronto veremos cómo ambas cosas son fundamentales en esta historia. Cierra los ojos, piensa en un mafioso. ¿Apostaría que has pensado en esto y no en esto? A mediados del siglo XX, la irrupción del cine y la literatura de mafiosos ha creado una imagen romántica que supone un problema, porque en el imaginario colectivo hay una cosa, pero la realidad es otra. Pero vamos al grano. ¿Existe la mafia? Spoiler. Sí. ¿Solo en Italia? Spoiler. No. ¿Está cerca de tu casa? Spoiler. Probablemente sí. Es de suponer que la mafia italiana tenga su origen en Italia, y más concreto, en Sicilia. Aviso, esta historia es larga como un lunes sin comer, por lo que adelanto que será necesario más de un vídeo. Pongámonos en situación. Hasta mediados del siglo XIX, Italia no existía. ¿Qué había entonces en la bota? Una serie de microestados separados con cierta tradición común, como la pasta y la pizza, o hacer así con la mano. Hay varias teorías sobre el término mafia. Mafia con dos Fs, en dialecto toscano, significa miseria. Smaferia, que significa sicarios. En árabe, mahafat, que significa protección o inmunidad. La verdad es que nos da igual. Es un hecho que solo tiene una importancia anecdótica. Ya en 1868, el primer diccionario en siciliano, el Traina, recogía mafioso como alguien con virtudes de gallardía y coraje. Otros dicen que el concepto alcanzó su significado actual en 1862, con el estreno de una obra teatral muy popular, Los mafiosos de la Vicaría. Pero vayamos más allá de lo que es la palabra. Algunos historiadores datan del origen del sistema al Imperio Romano. ¿A quién no le va a gustar? Vienen a decir que Italia siempre fue así y que en realidad es el sistema actual el que atenta contra la tradición siciliana, italiana y, ya puestos a exagerar, mediterránea. Imaginad por un momento que esto fuera cierto. Nuestro sistema de derecho basado en el romano sería una simple continuación de un sistema mafioso. No vayamos por ahí. Si esta explicación fuese la única, existiría también una tradición mafiosa, como mínimo, en toda Europa, hasta donde llegó el Imperio Romano. Y no es así, por lo que tiene que haber otros factores. Como hemos dicho antes, Italia como tal en el siglo XIX no existía. A grandes rasgos, el romanticismo impulsó el sentimiento italiano, y tras una serie de guerras y demás batallitas, se fundó en 1866 el unificado Reino de Italia. Imaginad un pueblo siciliano en 1866. Ha habido un sistema caciquil mafioso casi feudal durante toda la vida. Como toda la vida. Y de repente llega el Estado italiano. Los unificadores italianos lo combatieron, pero el sistema tradicional se supo adaptar, en la sombra y de diversas formas, hasta nuestros días. Así podemos entender por qué algunos emigrantes italianos en Estados Unidos, huérfanos de la más mínima protección del Estado, tiraron de raíces e implantaron en sus pequeños círculos el sistema tradicional de la vieja Europa. Sin duda podemos decir que hay un factor clave en todo este asunto, la pobreza, y en concreto la pobreza estructural. Un criminal no nace siéndolo. Y cuando una sociedad o entorno no es capaz de encauzar sus problemas hacia unas vías legales y las vías ilegales son muy evidentes, pasa lo que pasa. Con esto no quiero decir que no existan psicópatas que disfruten del crimen y de la violencia, y seguiría siendo así si hubieran nacido en Sicilia o en Burgos, pero no es lo habitual. ¿En qué consiste el sistema mafioso original? Primera regla, protección. Conseguir bajo coacciones que compre su protección. ¿Frente a quién? Frente a ellos mismos. Crean una demanda y ofrecen un servicio. Menudos tiburones. Ejemplos de esto se pueden ver en cualquier serie de mafiosos que se le precie. La segunda regla es el silencio, la omertá. A continuación os dejo unas imágenes de este rito de la serie Los Soprano. Cabe destacar que no todos los mafiosos son iniciados, por lo que formar parte de la Cosa Nostra adquiere una nueva dimensión en la vida de estos delincuentes. Esto es una metáfora. La estampita arde como el alma que arderá en el infierno en caso de romper el juramento. Tercera regla, jerarquía. En la cúspide tenemos al capo, al boss, al jefazo, aconsejado por un consiglieri. Justo debajo suele haber un sotocapo, que sirve como enlace entre el capo y el resto de la organización y que protege a este de todas las posibles implicaciones legales. Por debajo del sotocapo están los capitanes o capo regime, quienes, con sus soldados, cubren los diferentes negocios a los que se dedican nuestros simpáticos amigos. También existe la figura de los asociados, que serían las subcontratas de cualquier empresa. Y por último, la regla de oro, el dinero, aunque quizás ellos prefieren llamarlo honor, pero tiene el mismo color. Toda la estructura está oculta, bien detrás de negocios tapadera, actividades sin demasiado control o directamente cargos creados en organismos públicos o en empresas pantalla para poder lavar todos esos dineritos. Pero... un momento, Gunrock. ¿Qué tiene que ver esto con la Virgen María y los limones? Bueno, lo de la Virgen María ya lo podéis suponer. La organización criminal dota toda su estructura de una aura religiosa, en concreto cristiana, católica, apostólica y romana, que a veces puede ocasionarles conflictos morales, de fe, como podemos ver en la trama de El Padrino, especialmente en su injustificadamente denostada tercera parte. También se puede ver en Los Soprano. Sí, se nota que me gustan Los Soprano, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar?
¿Y los limones? Sicilia está plagada de limoneros, y fueron precisamente sus frutos los que en el siglo XIX iniciaron los negocios de la mafia, tal y como la conocemos hoy en día. Tampoco tenía mucho misterio. En el próximo vídeo hablaremos de la evolución de la mafia a lo largo del siglo XX, sus distintas ramificaciones, su adaptación y funcionamiento, y de cómo conecta esta con nuestros días. Por último, quiero volver a incidir en que no pretendo que estos vídeos sirvan de homenaje a esta gente. Solo quiero contar su interesantísima historia, y sobre todo, por favor, manteneos alejados de los limones. Si os ha gustado el vídeo, me vendría muy bien que le dieseis like, que os suscribierais, que se lo pasaseis a vuestros amigos, conocidos, enemigos, a quien sea. Muchas gracias y hasta la próxima.